Hola amigos de Charlando con Mafe, y nuevamente estoy aquí con la doctora María Teresa Guarín, quien desde Bogotá, Colombia, nos va a resolver unos temas maravillosos que ustedes nos han pedido. Han sido miles de llamadas, de felicitaciones por un programa que llegó al corazón de tantas y tantas personas que han servido de canal para preguntarnos acerca de qué quieren saber durante esta semana que van a poder disfrutar de este nuevo video que Charlando con Mafe les trae. Pero quiero saludar a la doctora María Teresa Guarín. ¿Cómo estás, María Teresa? Bien, Mafe, ¿y tú? ¿Cómo estás? Yo muy bien, feliz. Te quiero contar que colegas tuyos, es en específico el doctor José Manuel del Gordo, nos ha Ah, escrito y ha dicho que le ha encantado el programa porque bajo la perspectiva de un médico que atiende pacientes en el día a día, trabajar esa otra parte que es la espiritual, qué bien le hace a la profesión. Entonces, él nos escribe desde London, Ontario, es una persona que siempre nos acompaña y bueno, te mando un saludo muy especial. Aquí también yo le mando un saludo muy especial a José Manuel, que es una persona encantadora y que a tantas y tantas personas aquí en London, Ontario, sirve con sus consejos y su práctica profesional. Bueno, ya las personas que no han visto el programa anterior, María Teresa Guarín es una médica cirujana. Ella salió de la Universidad de Cartagena, tiene una especialización en pediatría y bueno, en todo lo que tiene que ver con neonatos, trabaja en unidad de cuidados intensivos y ha trabajado a lo largo y ancho de pues Latinoamérica, atendiendo a toda la gente que necesita de ella y que se ha servido de todos sus servicios profesionales. Bueno, esta semana te quiero contar que muchas de las personas que nos escribieron estaban interesadas en saber el por qué en este momento en que estamos viviendo la necesidad de tener un aislamiento en el COVID, la salud mental tiene digamos, un protagonismo preponderante en todo lo que estamos viviendo. Entonces, quiero darte la bienvenida nuevamente y que nos cuentes qué es lo que está pasando, por qué este tema del COVID está llegando tan profundamente a la salud mental de tantas y tantas personas. ay, gracias, Mafe. Pues fíjate que estamos sintonizados porque el 10 de septiembre va a ser el Día de la Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud, que está dedicando todos sus esfuerzos, y del 5 al 10 empieza en muchísimos países una infinidad de encuentros para lograr llegar a la salud mental de las personas. Bueno, y por ejemplo, la directora de salud mental de la Organización Mundial de la Salud, la doctora Deborah Kesten, ella pues dice que hay que atender la salud mental de la gente en todos los sitios, en el trabajo, en los colegios, en los centros sociales, porque este proceso del COVID se equipara prácticamente como a una catástrofe, a una guerra. Eh, ¿Qué se ha detectado? En momentos de estrés máximo nos sale ese, habíamos dicho que teníamos dentro de nosotros ese instinto de supervivencia que con el estrés segregamos adrenalina y sale un poquito ese animalito sin control de enfrentar, huir. ¿Y qué pasa? Se ha detectado cómo ha aumentado los casos de violencia intrafamiliar, violencia hacia los niños, hacia la mujer, pero también violencia a los adultos mayores. También, pues ha habido un problema grande en las familias donde hay alguna persona con una enfermedad crónica, también los pacientes con enfermedades mentales a raíz de que todo se, toda la, como la acción tuvo que ser sobre la parte física, porque era que o se abrían UCIs y todo, o se iba a morir mucha gente, pero entonces ahorita se está poniendo mucho énfasis en la parte de salud mental, Claro. porque en algunos países, bueno, se tocó bajarle y se descuidó la salud mental.
Y en este momento, no solamente los pacientes que ya venían con un proceso previo, sino también las personas en general se ven afectados. Claro. Y este impacto ha hecho que haya un proceso masivo de ansiedad, de depresión, de preocupación, de estrés. Y así, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud pues alertó sobre proteger los más pequeños, proteger la mujer, proteger a los niños porque ha aumentado el abuso sexual, a los adolescentes porque ha aumentado la adicción a las drogas, y pues la ONU hizo un llamado a los gobiernos en general para que protejan la población infantil. Uy, no, Y tremendo. Y sí, precisamente, María Teresa, con relación a esas estadísticas que estás presentando de ONU, incluso de UNICEF, creo que hay unos números bien, bien sí, dicientes. sí. Te quiero contar que Forbes, que es uno de los medios editoriales más importantes en el mundo, específicamente Forbes de México, dice que la pandemia ha incrementado el 20% del suicidio en México. Y este tema está llegando tristemente a los jóvenes y a personas adultas mayores, que fue algo que me impactó tremendamente. Una persona adulta mayor que siente que ya de repente ya su vida no vale nada y el tema de la salud mental, como tú bien dices, llega la pandemia. Hay todo un proceso en donde las UCIs se tienen que definitivamente dejar para todo lo que tiene que ver con tratamiento de COVID. ¿Y qué pasa con esos otros pacientes que tienen, como tú dices, esa parte ya crónica o ese tratamiento que se tuvo que haber detenido? Entonces, qué bueno que aquí, que en Charlando con Mafe, que hablamos de temas no solo amables, tengamos esas ayudas que a través de profesionales como tú nos sirvan para tener una guía, para ayudar a nuestros hijos, para ayudar al adulto mayor a que pueda tener una vida más sana. Y qué importante es la salud mental. Entonces, sigue contándome, dentro de todo esto que está pasando, Sí. ¿cuáles son esos cambios que tú a nivel médico que ves diariamente en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos? ¿Cómo son esos cambios entre lo que es ansiedad, lo que es depresión y cómo podemos ayudar a esos pacientes que están viviendo esta situación y a nosotros mismos que también lo podemos estar viviendo? Bueno, Mafe, exactamente. No, digamos, hay ahorita muchísimos estudios que están saliendo en toda parte de alerta sobre salud mental y me llamó la atención, bueno, mi segunda patria, España, cómo hicieron un estudio en los padres para ver si habían visto cambios emocionales en sus hijos y el 85% dijo que sí. Wow. O sea que seguramente en todo el mundo se está replicando lo mismo. Nomás en México, por ejemplo, pues salió un reporte en estos días como 19.317 personas pidieron ayuda, pacientes nuevos, y más o menos era 35% por ansiedad, estrés agudo 14%, depresión 27%, el síndrome de burnout el 10%, que es un síndrome de agotamiento total físico, emocional y mental, donde uno Wow. se siente saturado y no se puede concentrar, está cansado, no quiere nada. También por abuso de sustancias psicoactivas, también por ideas suicidas. Y bueno, otra cosa, pues que habla también la Organización Mundial de la Salud, dice, una vez que pase la pandemia vamos a empezar a ver seguramente durante años y muchos años, vamos a ver el resultado de este momento de estrés. Este momento de estrés que se cataloga como una catástrofe, como una guerra, es un periodo que va a dejar un síndrome de estrés postraumático en la población. Por ejemplo, los niños, se han visto que los niños que están en confinamiento tienen 28% más síntomas del síndrome de estrés postraumático que
los que no les ha tocado la pandemia. Entonces, bueno, tenemos que estar preparados para este proceso que se me viene. Pero no, o sea, todo en la vida tiene una razón de ser y a mí me parece una oportunidad maravillosa. ¿Por qué? Porque esta cuarentena nos ha permitido vivir en introspección, vivir en familia y decíamos que todo lo que me causa en un momento dolor o sufrimiento me hace mirar hacia adentro, porque mi esencia es de amor y si no estoy fluyendo, es porque hay algún aprendizaje previo que tengo que sanar, Claro. alguna forma en que yo estoy leyendo la vida que tengo que sanar. Y si en mi familia eh, había problemas de comunicación o había algún tipo de problema, en este momento de la pandemia es cuando vamos, la vida nos lo puso así enfrente para decir, mire, esto hay que limpiarlo, esto hay que arreglarlo. Y qué lindo, nos permite es como si todo el mundo nos hubiera encerrado, como si la madre tierra nos hubiera dicho, todos a su cuarto a pensar. Sí, es así. Vamos a pensar qué cosas no están bien. Vamos a pensar cómo vamos a arreglar esas relaciones de familia. Y es que recordemos que lo hemos dicho la vez pasada, que las emociones de los adultos son transmitidas inmediatamente a los niños, pasan está siendo transmitida desde la concepción, el embarazo, los primeros años, y dependiendo de la idea, así va a quedar, va a marcar el futuro de ese niño y va a hacer que ese niño aprenda a reaccionar ante los eventos externos y le va a dar el marco de referencia de qué es el mundo y quién es él para el mundo. Decíamos la vez pasada cómo esa información queda en el inconsciente celular. Yo había hablado la vez pasada y me parece bonito, ahora que hablamos de pandemia, cómo en Holanda los niños que vivieron ese año en que Hitler no permitió el paso de alimentos ni de combustible y hubo una gran mortandad de hambre y de frío, quedó marcado una década. Pues yo creo que nosotros tenemos una década para fortalecer, para sanar, para lograr que todos estos procesos que van a salir a flote ahora podamos solucionarlos. Claro. Y todos los países y la Organización Mundial de la Salud está precisamente Trabajando en ello. ahorita Sí. trabajando en eso. Bueno, entonces en ese trabajo, cuando yo determino como madre, como padre, estoy en mi casa, veo que el niño está teniendo unos cambios dramáticos, que no es el niño amable, que tiene dificultad en la autoridad, en la rutina, en tantas cosas que se viven cuando estamos en casa y que necesariamente, y los padres que trabajan en la casa, que tienen ese estrés adicional que tienen que trabajar en la casa, tienen que ser ama de casa. Muchas veces en los trabajos ahora se está, y por estadísticas se está viendo que la persona que trabaja ahora en casa ya no trabaja las 8 horas regulares, sino ya hasta 10, 12 horas más. Entonces, ¿cómo nivelar ese proceso y a nuestros hijos desde el punto de vista no solo de comunicación, sino de entendimiento de la sintomatología? ¿Cómo podemos empezar a guiar esa relación, esa comunicación y poder ayudar al niño a que nivele ese estrés y que tenga una vida más placentera durante esta temporada? Perfecto, bueno, lo primero es que tenemos que entender, hablamos mucho la palabra estrés o ansiedad. ¿Qué es? Es la respuesta glandular que me está diciendo enfrentar o huir. Y es que todo cambio genera ansiedad. ¿Y qué pasa ahorita con el COVID? Primero, es una situación desconocida, no la habíamos vivido. Segundo, nos llegó sin desearla ni pedirla. Y tercero, estamos todos en una evolución impredecible, es que no sabemos, se hablan de segundas oleadas, de segundos picos, de que sí es bueno que aumente la cuarentena, que no. Y llegó en forma disruptiva, lo que tú dices, llegó a romper todos
las actividades que teníamos. Los niños dejaron de ir al colegio, nosotros dejamos de ir a las oficinas, a trabajar. Rompió en sí el funcionamiento normal. Entonces, claro que esto produce crisis. Pero lo más importante, recordemos que esto es temporal. Y lo que yo decía, yo pienso que fue una forma en que nos pusieron a mire para adentro y mire para adentro de los hogares y de todo. ¿Qué miedos hay ahorita? Está, bueno, el miedo a la muerte tanto personal como de los familiares. Y recordemos que todo lo que nosotros sintamos, estamos enseñando a los hijos a sentir eso. Entonces es bueno gestionar esas emociones en nosotros. Y le estamos enseñando cómo afrontar los duelos. Y recordemos que los duelos los sienten los niños desde que están en el vientre. Está el miedo a perder. Ese miedo a perder, bueno, por ejemplo, en los niños, en los adolescentes, sus amiguitos, sus relaciones que son tan importantes. Claro. Y en nosotros, el miedo a perder los empleos. Hay mucha gente que está perdiendo el empleo, entonces hay miedo a que haya un cambio Dramático, laboral, financiero. Claro. Y la otra cosa es que el miedo a que tal vez las cosas no vuelvan a ser como antes. Entonces, ¿cómo reaccionamos nosotros? Bueno, reaccionamos con pánico. Inicialmente, cuando se nos vino la pandemia, a mí me pareció gracioso porque hubo en los supermercados de todo el mundo hubo dos cosas que se acabaron. El papel del baño, sí, y los licores. Sí. Y yo decía, ¿pero por qué el papel del baño? Bueno, tuvo que ser algo fisiológico, como dicen. Es que la diarrea al miedo es una de las cosas que se tuvo que haber presentado. Y el licor, se acabó la cerveza, los vinos, todo esto, porque muchas personas, bueno, una de las formas de reaccionar, pues, es aumentando el consumo de alcohol. Entonces, claro, vino el pánico, no sabíamos qué hacer, había rabia, impotencia, si yo no puedo cambiar ese bichito, y en mucha gente, negación. Aquí no ha pasado nada, no, incluso pues en los niños. Entonces, ¿cómo nos sentimos? Empezamos a presentar ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es mi organismo diciendo enfrente o huya. Y lo que decíamos la vez pasada en el ejemplo que pusimos del sonido del coche que me hace sentir taquicardia, y yo digo, Dios mío, casi me atropella. Pues es que aquí estamos en Dios mío, casi me atropella como 6 meses. Claro. Y vamos a seguir otros tantos. Entonces tenemos que aprender a modular ese estrés. Médicamente uno habla de ansiedad porque de momento de enfrentar huir, sí es normal sentir uno taquicardia, el hueco en el estómago, las manos que sudan, pero cuando esto se presenta en el diario vivir y se presenta por más de 6 meses, tenemos que consultar a psiquiatría. Bueno, ¿qué otra cosa? El insomnio. El insomnio no solamente en los adultos, el insomnio en los bebés, en los niños, en todas las edades. Yo tengo bebés que son, o sea, al mes de haber nacido, empezaron a llorar en la noche, cuando empezó la pandemia. Claro, y los papás me decían, ¿pero por qué? Y yo decía, todo síntoma de los bebés están demostrando que los papás están en angustia. Los papás se sienten mal de llorar en la noche, pero el bebé lo hace porque los papás lo sienten. Claro. Hay una inestabilidad emocional, hay irritabilidad. También lo que decíamos, se acabó el papel del baño, pero el licor también, hay aumento de uso de alcohol, de drogas, o la otra adicción que es el problema en las comidas. El problema en las comiditas,
bueno, empieza uno a manejar la ansiedad con el pica pica, y puede haber aumento de peso o en algunos casos no dan ganas de comer. Entonces yo he tenido pacientes con pérdida excesiva de peso, aumento. La otra cosa, la obsesión por el control. Es cierto que tenemos que llevar las medidas para manejar el COVID, pero no tomarlo con una obsesión de entonces medio se asoman a la ventana y ya lave, limpie, lave manos, porque esa ansiedad también afecta al niño. Al niño de por sí hay que usar el tapabocas, pero si tú ves, por ejemplo, en el tapabocas se pierde gran parte de la expresión de la cara. Correcto. Hay que aprender a hablar con los ojos y todos esos cambios generan. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer en ese caso? Entender que todos reaccionamos diferentes y tenemos que validar nuestras emociones, reconocerlas, validarlas, mimarnos, consentirnos. No nos demos palo porque tras de que estamos pasando un momento duro, no, reconozcamos. Y lo mismo con nuestros bebés, aprendamos a hablar sobre las emociones, qué son y cómo esas emociones son las respuestas neuroendocrinas de nuestro cuerpo para cuidarnos. Claro, hay un tema que me encanta y que en el previo, cuando estábamos analizando este maravilloso tema, tú hablabas de una técnica que se llama la técnica semáforo y que es aplicable para cualquier persona y en específico, ahora que tenemos los niños en casa, los adolescentes, nuestras propias parejas, ¿cómo aplicar esa estrategia de nivelar esto que sentimos, esto que no podemos expresar muchas veces porque cuando crecemos nos es difícil verbalizar los sentimientos? Entonces, cuéntanos cómo es esa técnica que tú aplicas con tus pacientes con gran éxito. Bueno, a mí me gustaría hacer un poquito de preámbulo, es decir, porque es para el manejo de las emociones, ¿no? Entonces decíamos, lo primero es la autocompasión, no juzgarnos. Es normal que estemos más lábiles, pero tampoco juzgar a nuestros hijos, permitir que haya un momento de reconocimiento, de compasión y no identificarnos. Es que, uy, decirle al hijo, es que usted está insoportable, es que no me lo aguanto, es que usted es un llorón. No, no, no. Estamos pasando por un momento duro. Entonces, validar nuestras emociones, la de nuestros hijos. Pero una cosa es importante, reconocer que solo somos responsables de nuestras emociones, no las de otros. Los podemos acompañar, pero cada uno tiene que gestionar sus emociones. Las emociones no son buenas ni son malas, es parte de la vida. Si yo no siento instinto de conservación, pues me hubiera muerto hacía tiempo, porque el día que quiera tirarme del último piso a volar, ¡qué rico! No, tiene que haber un instinto de conservación que cuando yo me asome al borde me diga, no, cuidado, no se tire porque se puede morir. Entonces, ¿qué es importante? Yo hago diferentes juegos o técnicas para lograr gestionar estas emociones en familia. Pero ante todo, reconocer quiénes son los adultos en la familia. Los adultos son los padres. Entonces, los padres tienen que ser responsables de sus emociones, gestionarlas. Y a través de que ellos las gestionen, le enseñan a sus hijos. Pero ¿qué pasa? Cuando el adulto se mete en el niño, en pataleta, en agresión, en manipulación, el niño siente que el padre no está seguro, siente que el padre no es un adulto, entonces el niño tiene que tomar ese control. ¿Y cómo lo toma? De la misma forma que aprendió. Entonces, si el padre o la mamá grita, pues yo grito también. Si el uno se siente en plan de víctima, pues yo también. Si el uno agrede, yo también. Y generalmente si el papá grita a la mamá grita a los niños se gritan entre ellos y terminan, bueno, pegándole al gato o algo así.
Entonces yo digo, bueno, es importante, hay juegos que para validar las emociones es enseñarle a los hijos a identificarlas. Juegos sencillos, hay muchísimos juegos que debemos usar, por ejemplo, en mímica. Entonces vamos a empezar a decir, por ejemplo, Mafe, si yo te digo a ti la palabra ansiedad, ¿dónde la sientes? En el estómago, En el estómago. sí, el cuello, todo lo que tenga que ver con el sistema digestivo. Claro, pero entonces le explicamos al niño que en el estómago es que nuestro cuerpo, cuando mandó todas esas sustancias para que nos defendiéramos, está enviando la sangrecita que llega a las vísceras al corazón y al cerebro para aumentar. Entonces, es normal. Y cuando sentimos ese huequito, el cuerpo nos está diciendo, cuidado, tienes que cuidarte. Entonces, por ejemplo, si jugamos por ejemplo, a mímica, y entonces yo te doy a ti la palabra ansiedad, tú tienes que demostrarlo en juego, el hueco en el estómago, en la garganta, pero podemos hacer títeres, podemos hacer teatro, pintura, danza, juguemos con los niños por ejemplo, bueno, vamos a hacer en un baile la emoción que estás sintiendo y vamos todos a reconocerla. Y son momentos muy lindos. Bueno, ya viene ahora lo de el semáforo, que es uno de los métodos. Son herramientas simplemente para que los niños, pero sobre todo nosotros también, a manejar las situaciones. ¿En qué consiste el semáforo? En el momento, porque estamos en un estrés continuo que hace que estemos más irritables, porque estamos en la cuerda floja hace tiempitos. Entonces de pronto veo una noticia o me llaman por teléfono, se murió fulanito y ¡juá! Me salgo. O puede ser una cosa sencilla, veo que dejaron todo desordenado en la sala y entonces en ese momento mis suprarrenales mandan adrenalina y yo entro. Entonces en ese momento, ¿qué digo? Estoy en rojo. Y es un lenguaje para entre familia decir, estoy en rojo es, estoy sobrepasado con una emoción. Entonces el rojo es reconocer, estoy en rojo es, tengo ese huequito en el estómago, tengo este nudo. Estoy en rojo es, tengo ganas de llorar o, en fin, tengo una emoción que me está superando. Pero, así como el semáforo, tengo un periodo de tiempo para pasar del rojo. No puedo estar en rojo 3 meses porque termino enfermando a todos y me enfermo yo. Entonces, vamos a pasar al amarillo. ¿Qué es el amarillo? El amarillo es la introspección, la validación. Entonces, a ver, esto que estoy sintiendo, esta ansiedad en mi cuerpo que me está diciendo y yo le pasé la información al cuerpo que estoy en riesgo porque, claro, esa llamada que se murió fulanito me hace pensar que de pronto a mí también me pueden llamar de un ser querido. Entonces, eso me recuerda cuando recibí una llamada, no sé, a los 10 años de que algún familiar murió. Entonces, es a sanar esos momentos que se nos abren, esas cicatrices que se nos abren y que nos ponen en rojo. Entonces, llegamos a ese amarillo, sentimos las emociones, la validamos, le decimos gracias cuerpo, gracias emociones por mostrarnos que hay un puntico para sanar. Y una vez que nosotros ya pasamos el rojo, el amarillo de introspección de validación, ya pasamos al verde. Y en el verde entramos nuevamente en amor para poder seguir actuando en la vida. Bueno, maravilloso, maravilloso toda esa explicación. Entonces ya saben, ese rojo es en el momento que se está sintiendo esto que no nos gusta. El amarillo es validar esto que no nos gusta y sentir y aclararlo en nosotros mismos. Y ese verde es la paz y es esa alegría que nos proporciona el haber liberado esa sensación. Bueno, y ya hablando del tema, bueno, hablamos de los bebés, de los niños.
¿Qué pasa con nuestros adolescentes, con esa personas tan vulnerables en estos momentos que, como tú bien dices, están en el tema de la crisis de no poder estar con sus amigos, estamos en la crisis en que, bueno, las drogas, los medios sociales, incluso muchas de las informaciones que llegan como pornografía, que tan preocupados tienen a los padres hoy en día porque es una información que muchas veces es incontrolable frente al tema que los medios y los equipos que los niños manejan a veces no son familiares para los padres. Entonces, ¿qué pasa con los adolescentes en estos momentos y el tema de la salud mental? Bueno, como decíamos, la salud mental en pediatría en la adolescencia, cada etapa es importante, ¿no es cierto? Ya dijimos que en el recién nacido, en el niño en su primera etapa, perdona, ahí me faltó, puede que los niños que ya controlaban esfínteres vuelven a orinarse y vuelven a hacerse popó, Claro. normal. Puede que el niño empiece a hacer pataletas, empiece a hacer insomnio, empiece a tener, y eso es normal. Bueno, pero nuestros adolescentes, que viene de la palabra adolecer, o sea, sentir ese dolor, y es que decíamos que todo cambio genera ansiedad, y está ese niño viendo cómo su cuerpo está cambiando sus relaciones, está cambiando nuestra misma visión, porque ya no es el niño que yo alzo porque se me convirtió en la persona de un 80, y ya nosotros también cambiamos y él no ha tenido ese tiempo para asimilar esos cambios. Entonces, tiene, aparte del estrés de los cambios de su cuerpo, vemos las exigencias del colegio. El estar sentado ante un computador mucho tiempo genera eh, no solamente cansancio, sino que a nivel neurológico el estar ante una pantalla produce daño cuando está mucho tiempo, entonces dosificar las pantallas. Empiezan también, no solamente nuestro hogar es el que está pasando por esos momentos, sino todos los hogares. Entonces todos los niños están estresados, entonces los adolescentes empiezan a hacer bullying entre unos y otros en las clases, padres estresados, violentos, la separación, muchas parejas se están separando, Sí. enfermedades graves en la familia, el duelo, la pérdida de un familiar. Uy, yo de esto quería decir, tenemos que hablar mucho con los niños porque ellos tienen un imaginario de la muerte que muchos niños incluso les queda la idea de que si yo hubiera llamado a mi abuela, de pronto la hubiera podido salvar, ¿no? Sí, O claro. cosas Como así. culpabilidad, toda esa culpabilidad que se genera frente a la imposibilidad de la relación uno a uno que antes estábamos acostumbrados, o personas que como yo vivimos en el otro lado, ahí como dicen, del mar, y que tenemos que ver a nuestras familias por estos medios. Entonces se generan una serie de culpas y cargas emocionales grandes, eso es verdad. Claro, y fíjate que a mí me llamó, por ejemplo, la atención el caso de un paciente y me pareció terrible y tenemos que cuidar mucho todo lo que digamos. Aquí tenemos que tener la comunicación asertiva. Yo creo que podríamos hacer incluso un programa de comunicación asertiva porque cualquier palabra, a mí me pasó una persona ya incluso grande, cuando yo me metí a ver cuál era el proceso emocional que había producido sus inseguridades, sus miedos, en fin, me dio ese niño a los 5 años, estaba jugando con un carrito, con un martillo, arreglándolo, y la mamá salió y le dijo, cállese que me va a matar de un dolor de cabeza. Y esa mamá estaba haciendo, en realidad en ese momento, un accidente cerebrovascular y ese era el dolor de cabeza. Y la mamá murió. Y ese niño cuenta cómo estuvo escondido debajo de las escaleras, porque cuando veía a su papá llorar, a sus hermanos llorar, él decía, yo maté a mi mamá. Y Oh, cuando ellos se enteren que yo la maté, y
Y eso quedó en ese niño guardado y lo marcó de por vida. Es un imaginario, entonces cuidemos las palabras, la comunicación asertiva. No entrar en acuerdos con la familia, hacer negociaciones, hablar cómo me siento, pero no, o sea, yo me siento en la comunicación afectiva, la comunicación asertiva es, yo me siento de esta manera, o sea, yo opto sentirme así. Por ejemplo, estoy con la pareja y le digo, yo me siento mal cuando yo estoy tratando de llegar a un acuerdo con los hijos y tú me invalidas o me Claro, criticas. Eso me remonta, o sea, ¿por qué yo me siento mal? Pues porque de pronto fui invalidada en la niñez o algo así. Bueno. Pero ¿qué me gustaría? Entonces me gustaría llegar contigo a un acuerdo para poder crear normas en familia para seguir. Bueno, entonces eso es importantísimo. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros adolescentes? Que hagan ejercicios, los horarios, las rutinas son importantes, importantísimas. ¿Y qué tan difícil es eso? En serio, que es muy difícil. muy difíciles, pero sobre todo rutinas de sueño, Ok. rutinas de alimentación, una alimentación saludable. Y mira que hay muchísimas alimentos que, por ejemplo, tienen triptófano que producen serotonina y eso nos va a hacer sentir mejor. Cuéntanos Entonces, qué alimentos son, cuéntanos porque eso es por importantísimo. ejemplo, espérate a ver, el chocolate es algo que tiene triptófano que nos ayuda. El banano, uno de los miquitos por los árboles felices. Bueno, los garbanzos también son altos en precursores. O sea, buscar los alimentos que nos asocian, evitar comer, habíamos hablado la vez pasada, los venenos blancos, ¿no? Evitar Sí. comer mucha azúcar, mucha harina refinada, bueno, quizás derivados lácteos con muchos químicos, en fin. Evitar el exceso de cafeína, porque nos puede poner más ansiosos y sobre todo evitar, hay una forma de evasión que crea adicción, entonces para evadir el estrés podemos entrar en el alcohol, en las drogas o lo que tú dices, Mafe, crear adicción a los medios de comunicación. Y en los niños vemos que debido a que quizás si hay conflictos en la familia, si fuera de eso está la pandemia, si fuera de eso en el colegio los demás niños también están agresivos, una forma de evadirse de la realidad es meterme en los medios y meterme en juegos y meterme en, ay, se me olvidó ahorita cómo es el nombre de los que todo el mundo sigue, ¿cómo es que es? Los Sí, youtubers. los youtubers, como Los, yo. Pero a mí sí me siguen, por favor. pero si te ven 24 horas, no, o sea, un Ah, no, programa. no, claro que no. Pero la idea es que no evada yo vivir mi vida por estar metida en las redes. Otra cosa, eh, recordemos lo que decíamos la vez pasada, la medicina china, que habla de 8 horas de trabajo, 8 horas de placer o descanso y 8 horas de sueño. Entonces, tenemos que tener actividades lúdicas, tenemos que aprender a relajarnos. Es importante, bueno, por ejemplo, el mindfulness, ejercicios de respiración, de meditación, de visualización, de risa, hacer todos esos juegos en familia, inventarnos. Por ejemplo, no sé, hoy vamos a hacer un picnic La sala, en la a la sala. sala, o hacer una carpa también en la sala, ¿por qué no? Claro, Ocurrir, vamos a sí, hacer un claro, camping. Es claro que decir, sí. usemos la imaginación. Hoy todos vamos a ser superhéroes, cada uno va a escoger qué superhéroe quiere. O sea, permitirnos tener momentos de risa, de esparcimiento, de entretenimiento. Y en ellos ahorita en el estrés y para nosotros también en el trabajo tenemos que establecer prioridades, porque no podemos ser
nosotras las mujeres muchas veces queremos ser superwoman y ser la mejor en el trabajo, la mejor mamá, la mejor cocinera, la que tiene la casa más linda, y explotamos, no podemos. Entonces, tenemos que establecer prioridades y no querer ser la mejor en todas. Es que es absurdo que yo quiera ser, ¿qué es ser la mejor? Es compararme, yo tengo que dar lo mejor de mí porque me fascina lo que hago y dando lo mejor de mí ya no me estoy comparando, no estoy. Pero bueno, una cosa es que lo que tú dices, hay aumento de la patología de salud mental, están saliendo, no solamente se está agravando los que la tenían antes, sino que están saliendo a flote. Lo que veíamos en España, el 85% de los padres dicen que han visto en los niños cambios Claro. importantes. Entonces, en el adolescente, que es una etapa tan vulnerable, ¿qué cosas nos deben poner en alerta? Entonces, primero, si nosotros vemos en un adolescente que tiene, por ejemplo, trastornos en el sueño, es decir, cuando una persona deja de dormir varios días, tiene un problema, va a desarrollar un problema psiquiátrico. O sea, yo no puedo demorar 5 días sin dormir. Entonces, si no está durmiendo, si tiene trastornos en la alimentación, bien sea anorexia, bulimia, si vemos que está mucho más irritable, que se está aislando no solo de la familia, sino también de su grupo social, que se niega sistemáticamente a tener alguna actividad familiar. Si lo vemos muy triste, con un cansancio extremo, que nada Lo motiva. motiva, recordemos que, bueno, una cosa es tristeza y una cosa es la depresión. La depresión ya me afecta, por ejemplo, en que ya para degustar los alimentos no es lo mismo, empiezan a descuidar su apariencia, no se bañan, o sea, ese descuido y el abandono de las amistades. Recordemos que en la adolescencia, en el niño lo más importante es la relación con sus padres, pero en el adolescente para él lo más importante es la relación con sus pares. Y si él rechaza esto, si vemos que está aislado, yo creo que es el momento de ver cuánto tiempo lleva y es el momento de consultar. Qué cosa tan importante. Todas esas, claro, esa ayuda psiquiátrica, como tú dices, discúlpame, de pronto te interrumpí en tu No. pensamiento final, pero creo que es tan importante, por favor, padres, los abuelitos que nos ven, las mamás que están apenas teniendo sus hijos, por favor, miren esta importancia de todo lo que nos ha dicho María Teresa, de esos signos. Evitemos que tengamos el dolor de ver más jóvenes en un tema de suicidio, porque está en nosotros que estamos en casa, dar ese soporte, esa ayuda, esa comunicación, como tú dices, esa comunicación asertiva, todo en amor, por amor y para dar amor, porque ahora, pues quisiéramos hacer muchas cosas, pero esta situación nos está limitando para tener una amplitud ilimitada. ¿O tú qué piensas? Es una oportunidad. Claro, lo que decíamos es la oportunidad y lo que decíamos también ponernos límites. Queremos cambiar todo, no, logremos 8 horas de trabajo, 8 horas de disfrute en la familia y nuevamente lo que yo decía, todo lo que me causa dolor o sufrimiento, así sea una pandemia, es el momento de ver qué hay dentro de mí que puedo cambiar para mejorarlo. Pero antes de esto, hay unos datos pequeños que también me gustaría que entendieran que Claro. tenemos que tener alarma. Primero, si hay historia familiar de casos de esquizofrenia, de depresión, de obsesivo compulsivo, porque en la adolescencia se dispara. Okay. Observar si hay adicción a las redes sociales, si hay adicción a alcohol, a drogas,
si hay lo que decíamos, manifestaciones orgánicas de que el niño está mal, o síntomas, nos faltó hablar de síntomas. Cuéntame. Cuando se me vuelve el dolor de cabeza continuo, los dolores abdominales, todo esto, es el momento de pedir ayuda. Cuando está más irritable, cuando está... Que no se puede controlar. Sí. Que no se puede controlar. Bueno, pero a no ser, bueno, mientras haya esos signos de alarma, pedimos ayuda externa, pero yo pienso que es importantísimo ahora agradecer lo que la vida nos da, agradecer que podemos tener una familia para compartir y salir de tengo que cocinar, no, hagamos un momento de disfrute, cocinemos en familia, salir del tengo al quiero, centrarnos en el placer, comunicar esas emociones y validarlas, o sea, es normal, somos seres humanos, tenemos emociones, aprender a gestionarlas cada uno desde su yo interior. No culpar al otro, es que por tu culpa yo estoy mal, no, si yo estoy mal es porque yo estoy viviendo lo que me presenta la vida de una forma no adecuada porque hay algo en mí que debo sanar. Y recordar que todo lo que en este momento nosotros sintamos está dejando una huella en esos niños para toda la vida. Lo que decíamos la vez pasada, cuando tengan 80 años todavía van a tener en la memoria celular cómo afrontamos esta pandemia. Sí, y esos son, como tú dices, y de acuerdo a esos estudios que tú has hecho y que, bueno, traen ya también estudios importantes, como los has explicado alrededor del mundo, son 10 años que nos quedan para entender este proceso histórico y poder de esa generación que viene y que van a ser los adultos que van a gobernar, que van a ser los líderes, que esa generación sea una generación sana. Y como también lo expresas, por favor, un psiquiatra no es una persona que trata locos. Un psiquiatra es una persona que trata una enfermedad. La salud mental es una enfermedad como cualquiera, como el que tiene diabetes, como el que tiene otras sintomatologías. Por favor, dejemos ese mito, esa no realidad y el juzgamiento, porque las personas que sufren en temas de salud mental sufren demasiado porque son en algunos casos y en muchos casos, y si tú me corriges por favor, son juzgados. ¿Estigmatizados? Exactamente, estigmatizados. Entonces, no estigmaticemos. El tema de salud mental lo puede tener cualquier persona, incluso yo, un día que estoy triste, que no quiero relacionarme con otras personas, estoy sufriendo de un momento en que mi mente no es coordinada con lo que debo en ese momento vivir. Entonces, no estigmaticemos, ayudemos, colaborémonos. Si tú te estás dando cuenta que tu amigo, que tu amiga está en una situación de esas, con amor, con ayuda, no dejemos que las cosas tomen vuelo, porque ahí es donde son las situaciones irreparables, irreparables. Entonces, yo quiero agradecerte hoy, María Teresa, por este maravilloso programa que yo estoy segura que a la gente le va a encantar. Y por favor, los invito a que lo compartan. Este testimonio profesional de María Teresa nos está ayudando tremendamente. Y la próxima semana tenemos muchas más sorpresas que, bueno, como nos han escrito tanto de varios temas, entonces la próxima semana vamos a tener un tema muy, muy interesante. No les quiero adelantar nada porque quiero que sea una sorpresa grande y quiero agradecerte, María Teresa, toda tu ayuda. Y la gente que quiera saber de ti, voy a dejar toda la información en la cajita de descripción para que lo puedan hacer, te pregunten, te consulten. Sin embargo, quiero que tú, por favor, me des el teléfono donde se pudieran comunicar contigo, cualquier consulta de carácter médico o de angustias que pues todos tenemos en el día a día. Entonces, cuéntanos cuál es el teléfono de contacto. Bueno, el indicativo Colombia más 57 y 301-312-1904.
Bueno, María Teresa, entonces, Mafe, y recordemos lo que tú acabas de decir, esto es momentáneo, exacto, temporal. temporal, y es un momento que nos pone la vida para interiorizar en familia, para sanar, y qué lindo poder tener esa contención. Cuando yo veo que mi hijo está en pataleta, no entrar en reacción, sino sentirlo en mi corazón, sentir su dolor, su angustia y decirle, mi amor, yo estoy aquí, entiendo lo que estás sintiendo, ¿quieres que hablemos de eso? Vamos a ver, ¿en dónde tienes eso que te hizo caer en pataleta? Entonces en la barriguita, en el corazón o aquí. Vamos a ver qué podemos hacer con eso. Lo podemos pintar, lo podemos volver un papelito, lo podemos sacar y después ese abrazo que reconforta y que le decimos te amo incondicionalmente, estoy contigo. Es normal que a veces las emociones te rebasen, a mí también me rebasan. Todos, mientras estemos vivos, tenemos emociones. Validémoslas y encontremos esos momentos de compartir ese amor, de compartir alegrías, momentos de risas. Y hasta los difíciles, pero con amor. Con amor. Qué lindo. Con este pensamiento me despido a todos nuestros amigos de España, de Canadá, de habla hispana, los Estados Unidos, desde México hasta Argentina, a todos los países que se comunican con nosotros. Un beso inmenso y con un amor también. El chao, chao. Y nos vemos en el próximo Charlando con Mafe. Chao, chao, chao. Un abracito de contención. De contención.